Muy buenas tardes tengan todos ustedes, respetable público, y especialmente a mis exalumnos, los 212 que están en estos instantes conectados. Vamos a continuar sin mayor preámbulo, gracias al autor intelectual Efraín Martínez, autor de Esclavos de la Personalidad, y a su maestro o mentor Vidal Vargas Ramos. Siempre juntos haciendo sinergia para llegar a ustedes. Hoy terminamos con la personalidad, como la segunda parte de la personalidad actoral o histriónica. ¿De acuerdo? Sin mayor preámbulo, entremos al terreno. ¿Ok? ¿Cuáles son sus dolores y sus susceptibilidades? A ver, un modo de ser particular resulta de una serie de procesos que involucran el temperamento y el carácter de una persona, sus dolores y sus susceptibilidades, sus amenazas y sus estrategias. Cuando el histriónico puede expresarse de manera auténtica, denominamos a esta manifestación un estilo de personalidad. Pero, ¿de qué personalidad? Actoral. Que describe más adelante, sin embargo, cuando es auténtica y no refleja lo que en esencia es. Entonces nos referimos a ella como un problema de personalidad histriónica. Ambas están en los extremos de lo que puede llegar a ser y en la mitad hay todo un degradé que se va de un lado, la inautenticidad, al otro, la autenticidad. Su dolor característico es el desamor, aunque el desprecio y la insuficiencia también pueden ofrecer sus aportes. Pero la sensación de no existir para el otro le parece aterradora. Los siguientes son algunos de los elementos que caracterizan la vivencia de una personalidad histriónica. ¿Sí? Vamos a ver, ¿de acuerdo? Y entonces, vamos. Una primera característica, un sí mismo inauténtico. Permanece cerrada al mundo debido a su egocentrismo extremo y cerrada a sí misma, por su incapacidad para verse. No está abierta ni en contacto con su yo, y no puede apropiarse de sí, por lo que no tiene nada más y nada propio, nada que le pertenezca. Vive como un fantasma que quiere con desesperación ser visto por los demás para que lo liberen de su sensación de no existir. Y este modo de ser, pues, se encuentra atrapado en la necesidad de que el otro la note y se pierde de sí porque lo que busca en el resto no puede reconocerse como algo que exista en su interior. Así que se lanza a una impaciente aventura que le permita corroborar su existencia y se extravía en ese deambular de un lado a otro. Se queda en las opiniones de los demás y se funde con ellos, pero también se mantiene en lo impersonal de las habladurías, es decir, en lo superficial, en lo intrascendente, así como en lo que es novedoso o está de moda, y en la ambigüedad. Otra característica, evadiendo la responsabilidad. No hacer nada propio, ni tener un verdadero proyecto, nada le pertenece. Por tanto, no asume ninguna responsabilidad.
renuncia a todo tipo de compromiso o asunto que involucre propiedad, entre comillas, así como a cualquier deber u obligación, de manera que espera que alguien se haga cargo de su vida, pague sus cuentas y asuma sus culpas. No admite su participación en nada, pues en realidad no existe, no puede verse. Se ha hecho invisible y por eso la falta es siempre del otro. Su responsabilidad, entendida como la habilidad para dar una respuesta personal, se encuentra muy afectada, ya que no hay nada personal que pueda dar como respuesta y de hecho no hay nada más reflexivo que lleve a su interior y si mucho miedo a ver lo que no hay dentro. ¿Ok? Y entonces, otra de las características es una aparente autenticidad. Quiere mostrarse auténtica, disfrazándose con topajes, con tintes de cabello, ¿no? O actitudes y movimientos novedosos y de moda. Busca ser ella misma y hacer cosas propias, pero no es consciente. No es consciente de su existencia ni de sus posibilidades. No está abierta a su ser ni a confrontarse con ella misma tal como es. Así que solo puede aparentar que es genuina y única. Aunque, curiosamente, esto hace que quede aprisionada en la masa social. Quiere apropiarse de las cosas, conectarse con algo, comprometerse, vincularse en una relación. Pero fracasa al no tener nada de sí que ofrecer ni responsabilidad que afrontar. Otra característica es la dificultad de acceder a sí misma. No puede ejercer autoconciencia alguna. En su caso, la intimidad se ha hecho invisible y su ser se ha vuelto importante para hacerse, hacerse cargo de sí y gobernar su organismo. No tiene casa propia, ni patria, ni un lugar en el mundo que pueda experimentar, porque ni siquiera ha hecho suyo su cuerpo. Y al no estar en su hogar, no se percibe acogida ni amparada. Se siente en la indigencia, sin abrigo ni contención. Aparenta tener todo, pero no tiene nada. Otra característica es el dolor de no existir. El dolor de no ser vista se traduce en una ofensa existencial, así como la vergüenza y la tristeza de no ser suficiente ni valorada en su esfuerzo por hacerse visible. Y esta susceptibilidad le genera una duda constante acerca de qué es real y qué no, pero sobre todo, de qué es lo que tengo mal para que los demás me ignoren. La sensación de no existir la hace perder realidad de sí misma. Y esto la lleva a asumir fantasías como realidades para disminuir el dolor de no valer. Un dolor del que ni siquiera puede protegerse, pues no se cuida. Y es que la posibilidad del cuidado, entre comillas, solo se produce cuando se deja de ser.
Y en esta personalidad no se puede dejar de ser, ya que nunca se ha sido. Otra característica es un modo emocional desconocido. La dificultad para acceder a sí misma le impide reconocer y aceptar su fluir emocional, de manera que actúan las emociones. Si cree que le conviene o que debería ser así, se desborda su control cuando éstas las rebasan y no logran comprenderlas, pues su emocionalidad estalla sin que pueda entender el motivo. No consigue ver su lucha por el equilibrio emocional. No vislumbra la razón de su sentimiento de ofensa al no ser vista y no discierne por qué se siente insegura y avergonzada, porque no tiene cómo acceder a sus vivencias. Otra característica es sin un lugar en el mundo. Cuando una persona no sabe quién es, le es muy difícil entender a dónde pertenece. Sin raíces, sin hogar y sin identidad sentida como propia. La personalidad histriónica o actoral transita de un grupo a otro sin quedarse en ningún lado. Pero pues está en permanente búsqueda de un lugar donde puede obtener el estatus de existente, entre comillas. Salta de pareja en pareja, en espera de encontrar a alguien que la vea y la haga real. Una tarea interminable, porque nada logra ver. ¿Te has preguntado cómo es? Nada logra, reitero, ver en lo íntimo de un ser que aparenta permanentemente, y de ahí que le sea tan difícil hallar un espacio propio. Otra característica, el cuerpo como un instrumento. Sí, el cuerpo como un instrumento. Para este modo de ser, su cuerpo es un objeto que no le pertenece, pero lo necesita para hacerse ver y no pasar inadvertido, por lo que procura que esté bien arreglado y pulido. Al no ser dueño de él, al ser tan solo un instrumento ajeno a sí mismo, nunca se siente visto y no se siente de verdad visto, ni con derecho a existir de forma permanente, a pesar de ser deseado por otros, aun cuando parece tener vida e identidad propias. No hay nadie adentro que sea amo y señor. A veces, ni el sexo logra conectarlo con su dimensión corporal. Y es dramático, ¿sí? Es dramático. Otra característica es el miedo a no ser visto. Lleva a la personalidad histriónica a la búsqueda de contextos en los que pueda sentirse observada, pero no evaluada de cerca, ya que la intimidad le parece dolorosa y angustiante. Y si bien en ocasiones envía mensajes de invitación a congeniar, huye de lo íntimo, por el miedo a que los demás descubran lo que no hay en su interior.
Otra característica es la ambigüedad de su forma de vida. Por un lado, quiere ser vista y por otra, evita ser descubierta. Y este miedo a no ser visible y al mismo tiempo sentirse desenmascarada le hace desarrollar un sinnúmero de estrategias con las que pueda resguardarse del dolor de no existir. En una especie de juego de tira y afloje, del no me mírame, no te acércate y no me quiéreme. Otra característica de estas personas es histrónica o actoral, es sin tiempo para vivir. Sí. Se impacienta al sentir que algo le hace falta, que está incompleta, pues carece de intimidad. Y esta intranquilidad se convierte pues en una fuerza que le empuja a buscar en los demás lo que escasea en su ser. Salta y corre de un lado a otro sin alcanzar afuera lo que encuentra adentro. Sí, lo que no encuentra adentro. Se extravía y se siente hueca al no llenar su ausencia. Pero además, al no haber tiempo para vivir, no hay ninguna vivencia ni nada que haya sido, así que se siente insignificante y vacía. También experimenta pues la angustia de no existir como proyecto y la amenaza de no ser, de estar disuelta en el degradé temporal que llamamos identidad. Ni siquiera se siente aniquilada, pues no es. Restringe el futuro como posibilidad por la cual habita un eterno presente y su pasado desaparece. Pues al vivir en la autenticidad no hay nada propio, no hay proyecto, sino solo un constante hoy. No fija sus recuerdos como si fuese un agujero negro en donde nada queda. Viviendo en el mundo de la inautenticidad. Como no tiene la conciencia de sí, se hace invisible e impotente. Invisible, porque no se ve a sí misma ni refleja lo que es. Impotente porque no hace suyo lo propio. No se expresa como dueña de sí, ni manifiesta sus recursos personales. No puede hacer real su existencia. Y como en su interior es impermeable y restringido, bloquea la afirmación de su ser auténtico, así que intenta preservarse de manera estática y rígida ante el dolor de existir. Pues la relación entre el adentro y el afuera que exige la vida la aterroriza. Veamos el caso de Laura, de 35 años, para que entiendan mejor. Perdón, antes permíteme un poco de líquido vital. Laura nos dice: es terrible llegar a descubrir poco a poco que no sabes quién eres, que todo el tiempo has estado en una película que te inventaste tratando de llamar la atención de los demás, perdiéndote en relaciones desorganizadas y sin profundidad, y no construyendo un proyecto propio. Lo difícil de llegar a este punto es abrir los ojos
y ver que no tienes un piso y que no has elaborado una vida. Responder a la pregunta ¿quién soy? Es imposible en este momento de mi proceso. Y eso me causa tanto dolor como esperanza. Lo más triste es darme cuenta de que creía haber sido siempre original y diferente. Pero, en realidad, no hice más que vivir perdida en la masa. Qué dura es la dificultad para verse a uno mismo, identificar sus emociones y poder relacionarse con el otro sin tanto miedo. Aún así, ahora soy feliz, porque puedo arrancar de cero y edificar aquello que soy auténticamente. Laurita, de 35 años. Mientras sigas meditando, permíteme. Veamos ahora las amenazas existenciales. A ver, en la personalidad histriónica, su sensibilidad a no ser vista ni tenida en cuenta la vuelve pues susceptible, ¿sí?, a quererse ser invisible a como dé lugar. Y los filtros que construye para ver la realidad y que son fruto de sus dolores la llevan a que la posibilidad de pasar inadvertida, no existir o no ser nada, le generan angustia. El prisma a través del cual lee a las personas o al mundo, pues le muestra la fragilidad hasta de las relaciones más sólidas, por lo que experimenta una fuerte necesidad de hacer algo para estar en el centro del escenario. Su sistema de radares se enciende para detectar cuando no se le está prestando la atención que cree merecer. Pero, a pesar de todo, los esfuerzos nunca le bastan. Pero veamos ahora sus estrategias. ¿Cómo se protege del dolor? ¿De acuerdo? Ese modo de ser siente las amenazas constantes de no ser corroborada en su existencia, de no ser visible o de ser vista en la nada de su interior. Entonces vive en un mundo en el que la verdad percibe con frecuencia que nadie le prestará la suficiente atención, y donde, como el riesgo de no ser aprobada lo ubica ante una situación emocional muy difícil. Y con este panorama suele utilizar la lucha como estrategia de afrontamiento y así no pasar inadvertido. Por eso no es pasivo en sus reacciones de defensa, ataca y usa la acción. Sus tácticas están orientadas hacia los demás y con ellas busca enfrentar la desesperanza del abandono y hacer lo que sea preciso para estar en primer plano. Cuando sus estrategias se han fijado y empiezan a generalizarse como un patrón, se vuelven tan parte de sí que muchas no son tan conscientes. En realidad, se transforma en automáticas. Y esto significa que surgen espontáneamente y de forma impulsiva. Y las normaliza a tal punto que no logra darse cuenta de su comportamiento.
Ya expliqué las estrategias a las que acuden, los diferentes modos de ser. Para protegerse del dolor son dos tipos. Las de primer orden son intentos de modificación del estado mental a través de la acción sobre sí mismo, es decir, pretenden transformar el dolor mental desde el cuerpo. Y son estrategias contundentes, pues alteran de manera inmediata y radical la experiencia de la persona. Le generan estados de equilibrio o de alivio instantáneo, aunque poco permanentes. Y mutan las sensaciones corporales, que cambian así la percepción subjetiva de la realidad en corto tiempo. Y los de segundo orden son intentos con un nivel mayor de reflexividad, pero sin la potencia ni la profundidad suficiente para resolver las cosas. Y suelen ser más refinadas y modifican la experiencia de la persona en el mundo, o previenen que viva ciertas situaciones. Entonces miremos por niveles, ¿sí?, las estrategias del modo de ser histriónico. Perdón, permítanme un segundito, disculpen. Vamos con la estrategia del primer nivel. Si bien no siempre las usa, cuando las están encerradas y centradas en el consumo del alcohol y estimulantes como la cocaína y el éxtasis. Es una táctica de automedicación para la ansiedad que le despierta alcanzar la intimidad sin tener dentro de sí nada que ofrecer. Y de ahí que corre el grave riesgo de generar una dependencia, dada la contundencia que ésta tiene para el histriónico. En algunos casos también son comunes las autolesiones o las descargas agresivas con otros, aunque a veces puede ser solo un shock, sobre todo cuando se siente ignorado por los demás. Es posible además que recurra a la inducción del vómito o a otras conductas bulímicas, no solo para cuidar su cuerpo como principal arma, sino para llamar la atención. Para entenderlo mejor, veamos la casuística de Cristian, de 25 años. Cristian nos dice: obviamente, cuanto más borrachín esté uno, y bueno, cuando más pepas me metan, o cosas de este tipo, más rumbero se vuelve, más activo está toda la noche y es más fácil dirigir el parché, es decir, poder ser el que manda en la fiesta. Además, coqueteas más y se te acercan más chicas, como que estás más desinhibido y haces más cosas. En la rumba yo tenía que ser el más, entre comillas. Nadie me podía quitar el puesto. Pero pagué muy caro el valor cuando me di cuenta de que las drogas me estaban hundiendo. Cada vez necesitaba más y empecé a embarrarla feo para conseguirlas. Y como no tenía una novia estable, me acostaba con cuanta vieja se me cruzaba, hasta que una enfermedad de transmisión sexual me pasó la cuenta de cobro. Pero, bueno, acá estoy para cambiar. Cristian, de 25 años. ¿Entendiste mejor? Vamos con la estrategia del segundo nivel. A ver, al igual que las de primer nivel, ¿sí?, buscan la distinción del malestar. En el caso de la personalidad histriónica, le ofrecen un despliegue de creatividad para mantener cautivo a su público y sentir que tiene un lugar. Llora, grita, seduce, se viste sensualmente, amenaza con el suicidio, se transforma como un camaleón en el personaje que los demás desean. En fin,
hará lo que sea preciso para adaptarse al mundo, aunque fracasa a largo plazo en su propia trampa. Veamos las estrategias de evitación de la intimidad. En este grupo de estrategias se encuentra el abandono de las relaciones que cruzan cierto umbral. Y esto significa la evasión del compromiso afectivo y la evitación de todo aquello que puede implicar ser descubierta en su nada interior. También estas tienen las de no verse a sí misma como la distracción y la interferencia mental que le permiten cambiar el tema, entre comillas, cuando ésta la incomoda, y objetivar lo que le pasa como si se tratara de una persona, como si sus órganos internos no le pertenecieran. Veamos las estrategias de visibilidad. A ver, en este grupo están todas las tácticas que le facilitan hacerse visible de manera inmediata. Usar ropa llamativa y estrafalaria o seductora. Teñirse el pelo con diferentes tonalidades. Tatuarse de manera exagerada y mostrar su cuerpo para incitar. Su tono de voz se acomoda al mejor postor. Grita o habla suave de acuerdo con el público del que quiera volverse el centro. Veamos las estrategias de seducción ambivalente. Con ellas envía mensajes que invitan sensual o sexualmente a las demás a acercarse, sin que corre el riesgo de que traspasen cierto umbral de intimidad. Es una forma de decir al mejor postor: sí. Es una forma... perdón. Decía que es una forma de decir al mejor postor, ¿no es cierto? Sí, pero no. O mejor sí, pero aún no. Es el no me mírame y no te acércate y no me tócame, ¿sí? Bueno, veamos las estrategias de amenaza. Con ellas amenaza a los demás con hacerse daño para obligarlos a prestarle atención y a que reconozcan algo de amor hacia ella. Puede ir desde el chantaje del abandono de la pareja, el de volver a usar drogas, o el de irse de la casa hasta el del suicidio, si es preciso. Estrategias de camaleón. Con ellas plantea unos otros, entre comillas, de forma acelerada y se acomoda de manera veloz a las circunstancias, los grupos y los entornos en los que se encuentra. Tiende a mimetizarse con los demás, aunque se asegura la ventaja de resaltar por encima de ellos. Una semana vestirá pues de manera refinada, aunque exagerada. Otra semana aparentará su punkero o rockero de manera radical. Y así sucesivamente, en la incesante búsqueda de un lugar. En la estrategia de simulación, se enferma o aparenta estar. Dice mentiras e inventa historias maravillosas. Engaña y finge estados emocionales sin un fondo interno que lo sustente. Todo para obligar al otro a actuar de cierta forma. Y también fomenta el acuerdo con cosas de las que no se encuentra plenamente convencida. O simulan que todo está perfecto cuando no es así. Las estrategias de victimización.
se ubica pues en una posición de desgracia, ¿no?, que incita a la culpa o la compasión de los demás para que se vuelquen encima de ella. Magnifica sus problemas y las hace ver descomunales. Llora de manera inconsolable e inventa desgracias, como la muerte de su madre, o que padece una forma grave de cáncer, para provocar la lástima y la solidaridad de otros y obligarlos a que le presten toda la atención que requiera. Vemos un caso para entender mejor. Voy a decir algo que para mí es muy duro de admitir. A veces me gusta crear falsas alarmas con tal de que me presten atención. Me lo paso armando show en mi casa, diciendo que me voy a ir y que no aguanto, para que todo gire a mi alrededor. Amenazo con renunciar en el trabajo y cosas por ese estilo. Me acuerdo de que en la adolescencia, en una época en que mis papás se la pasaban ocupados en sus labores, empecé a decir que me iba a matar, o les dejaba cartas de despedida para que ellos los encontraran y los leyeran. Obviamente, solo quería verlos llorar en torno a mí. Pedro, de 33 años. Vamos con otra casuística para que lo entiendas mucho mejor. El testimonio de Adriana, de 16 años. Ella nos dice: me di cuenta de que mis propios papás dejaban sus ocupaciones cuando me enfermaba. Entonces, se me ocurrió que si estaban allí conmigo y me consentían, podía simularlo a ver si funcionaba. Y lo logré. Así que a veces fingía estar muy mal. Lloraba si era necesario, o buscaba manera para enfermarme y que surtiera efecto. Luego empezaron a darse cuenta de que estaba mintiendo, y eso me dio mucha rabia. Busqué algo muy extremo, como desmayarme. Encontré la manera y lo conseguí. Los tenía de nuevo a mis pies. En una de esas, me golpeé fuertemente la cabeza y entendí que se me estaba saliendo de las manos. Atinita, de 16 años. Mientras sigas meditando, permíteme, por favor. Y antes que la noche, el crepúsculo de la noche nos termine, permíteme un segundito. Ok. Sí, creo que ahí estamos mejor. Ok, vamos. Estamos mejor. ¿Sí? A ver. Ok. Vamos. Con las otras personalidades, ¿sí?, relacionadas con el modo de ser histriónico. ¿Ya? Vamos.
Es casi imposible encontrar una persona exclusivamente histriónica, pues la personalidad es una armadura compleja con una combinación única e irrepetible, y en la que lo heredado, lo aprendido y lo decidido juegan un papel fundamental. No obstante, en este caso particular los límites son más difusos, dada su compleja y camaleónica forma de ser. Veamos el histriónico dependiente. Acostumbra confiar mucho en los demás, por lo que se deja sugestionar e influenciar con facilidad. Busca desesperadamente ser elogiado y luego ser extrovertido, sociable y amigable en apariencia. Vive los conflictos, percibiéndolos como muy amenazantes, de manera que los resuelve cediendo y haciendo concesiones. De hecho, los evita a como dé lugar. En ocasiones llega a sacrificarse con tal de ganar la atención de los demás. Puede presentarse pues como víctima ante el resto para conseguir su favor y su compasión. Veamos el histriónico antisocial. Es una mezcla bastante complicada por el efecto que tiene en quienes lo rodean. Por lo general es visto como un individuo encantador y seductor, muy manipulador y hábil para aprovecharse de los demás. No piensa en las consecuencias y persigue solo las situaciones que le producen la excitación que lo hagan sentirse vivo. Es creativo, ingenioso, astuto y recursivo para utilizar a los otros, pero además irreflexivo, abusador y egoísta. No asume la responsabilidad de sus actos, pues la culpa siempre es el del resto. A veces parece incluso que hace el mal solo por diversión. El histriónico narcisista. Los aportes narcisistas le dan al histriónico una mayor seguridad en sus capacidades seductoras y un manejo fuerte de su sexualidad. No mide las consecuencias de sus comportamientos y le cuesta admitir su participación en cualquier acto que lo haya hecho quedar mal. Veamos cuando el modo de ser histriónico o actoral pasa la cuenta de cobro. Aquí ya estamos en problemas, ¿sí? Cuando la personalidad histriónica le fallan las estrategias que utiliza para eliminar su malestar, aparecen ciertos síntomas. Y si bien muchas de sus enfermedades son mera actuación, es muy susceptible a la ansiedad de separación. Segundo, las crisis emocionales fuertes al finalizar sus relaciones afectivas. Tercero, los trastornos somatoformos como la hipocondría o los trastornos de somatización que utiliza para captar la atención de los demás. Cuarto, los trastornos disociativos que le permiten sobrevivir, entre comillas, a sus experiencias dolorosas, sobre todo cuando se han dado temas de abuso sexual. Los trastornos afectivos que nacen del vacío y el fracaso en las relaciones interpersonales. Los trastornos por abuso de sustancias y los problemas de tipo sexual. Para entenderlo mejor, veamos el testimonio de Juliana, de 28 años. ¿Qué nos dice Juliana? Todos mis amigos creían que era la dura del sexo, la mejor en la cama, lo que más sabía, porque hablaba del tema con frecuencia y sin problemas.
y supuestamente exponía mi intimidad con facilidad. Pero lo cierto es que muchas de las historias eran inventadas. La realidad es que casi nunca llegaba a acostarme con alguien. O si lo hacía, no lo disfrutaba para nada. Ni tenía una pareja estable. Me aburría muy rápido o no me daban ganas. Así que terminaba siendo infiel. El problema es que ni siquiera lograba disfrutarlo. Vivía en una película porno para los demás. Pero para mí todo era mentira. Después me enamoré y no quería perderlo. Así que le conté la verdad. Y eso me llevó a la búsqueda de ayuda. Pues, además, empecé a deprimirme. Mientras piensas en el testimonio de Juliana de 28 años y entiendes mejor el tema, permíteme un poco de líquido. Veamos entre, un estilo actoral libre y un problema de personalidad histriónica. ¿De acuerdo? Hay un amplio degradé en el camino, sí, que va de una personalidad inauténtica, o sea, problema, a una auténtica, que es el estilo. Acá describiré pues los dos extremos, ¿no? Para mostrar la diferencia que hay entre ellas y puedas entender su situación actual. Y sobre todo también la tuya, ¿no? Tu situación actual. Vamos con el modo de ser histriónico, a ver, aquí en este lado la libertad, el estilo, y al otro lado la restricción, o sea, el problema. El estilo es extrovertido, emocional y poco tímido. El problema es que sufre si no es el centro de atención y siente rabia o depresión cuando pasa inadvertido. El estilo le gustan los halagos y los cumplidos, pero no depende de ellos. El problema seduce a los demás para manipularlos. El estilo es agradable y un poco coqueto, aunque lo hace de manera sutil. El problema es que la apariencia se convierte en una obsesión. El estilo le preocupa la presentación personal, pero no se obsesiona con ella. El problema actúa fácilmente las emociones y estas parecen una montaña rusa, aunque no siempre las percibe. El estilo siente auténticamente sus emociones y tiene un modo constructivo con las relaciones emocionales. El problema es que es difuso, es falso, egoísta, centrado y trivial, impreciso y la verdad mentalmente superficial. El estilo es muy expresivo en sus afectos. El problema es que miente y se convence de ello para obtener la atención que busca. El estilo es proactivo y un iniciador de acciones. El problema se camufla con diferentes fachadas y es muy influenciable. El estilo tiene la habilidad de organizar a personas y grupos. Es decisiones. El problema sexual para influir en los demás. El estilo es cordial y seductor, pero en su justa proporción. Se ve lleno de vida, refrescante y vivaz.
El problema es que sus emociones y sus reacciones son desproporcionadas. Y quienes se encuentren en el lado auténtico, libre de histrionismo, estilo de la personalidad, son seres humanos capaces de manifestar sus emociones de forma fácil y abierta. Sacan el máximo provecho de su apariencia física, confían en su capacidad para influenciar y cautivar a otros, y saben ser agradables. Son encantadores y muy intuitivos para adaptarse a las situaciones y a las personas. Suelen ser descritos por los demás como carismáticos, cálidos, divertidos, vitales, expresivos, provocativos, cercanos, optimistas y amables. Un mayor margen de libertad les permite experimentar el romanticismo en sus vidas, desplegar una forma espontánea, su imaginación y su creatividad, disfrutar su sexualidad y llenar su vida de matices agradables, tanto para ellos como para los demás. Desde un punto de vista empresarial, serían los mejores gerentes comerciales para cualquier organización. Cuando abrazan la libertad, se les facilita expresar zonas luminosas que resultan envidiables para otros, como su entusiasmo por la vida, que llegan a ser tan poderosos que contagian a quienes le rodean. Vamos, en busca de ayuda. Permíteme, por favor, un poco de líquido vital. Vamos en busca de ayuda. Que la personalidad histriónica logra utilizar las estrategias correctas toma tiempo y requiere un largo y arduo trabajo terapéutico. El objetivo es aumentar la autocomprensión con el fin de que vea las estrategias incorrectas, ¿de acuerdo?, a las que ha acudido para resguardarse del dolor y que pueda tomar distancia de ellas hasta llegar al punto de reírse al recordarlas. Verse y aceptarse le permitirá reconocer el tamaño de sus emociones y la dinámica de estas. Otra de las metas es aumentar su capacidad para tolerar el malestar y aceptar las susceptibilidades que el dolor traiga consigo. Y esto le ayudará a ponerse a sus impulsos automáticos. Y que a través del trabajo constante de sus rasgos de sumisión, desregulación emocional, narcisismo y ansiedad, se posesione ante lo que le sucede. Una persona que se autorregula aprende a ejercer la paciencia, a detenerse, a pensarse y a conseguir que el tiempo tiene su propio ritmo. Al final, podrá hacer renuncias para superar su egocentrismo y entregar las armas que acostumbra utilizar para enfrentar la tentación de manipular con sus estrategias. Cuando este modo de ser consigue contemplarse a sí mismo, le es más fácil admitir lo que siente y lo que piensa y compartirlo con su terapeuta. Y de esta manera genera espacios graduales donde puede manejar su soledad y la ausencia de escenario. Entonces tiene la posibilidad de proyectarse, de vislumbrarse a futuros sin fantasías narcisistas y de distinguir entre lo posible y aquello que es solo una táctica para disminuir su molestia. Pero además de lo anterior es capaz de diferenciarse de los demás y de transigir el hecho de no poder obligarlos a que lo amen, pues toman decisiones independientes. Y así empieza a identificar qué es lo propio y qué es lo ajeno de su vida. Al lograr discriminar esto, le queda más sencillo discernir y aprender a decodificar el impacto contraproducente de sus intervenciones en los otros, así como descubrir su
participación. Premium te brinda una nueva forma de escuchar. Sí. Decía que al lograr discriminar esto, le queda más sencillo discernir y aprender a decodificar el impacto contraproducente de sus intervenciones en los otros, así como descubrir su participación en las reacciones que tienen. También se permite experimentar y aceptar las sensaciones que le despiertan, abrazar sus valores y trabajar por aumentar su autoestima. De igual forma, se concede resonar afectivamente y le da a la emocionalidad su verdadera dimensión. Entonces todo lo anterior posibilita acoger sus aspectos positivos y sus cualidades para afirmarse ante sí mismo y aprender a amarse y a mirarse internamente con compasión, consideración y amor. Y esto deriva en que pueda construir una identidad real con contenido sólido que le brinde sustento a su ser interno. Desarrolla entonces mejores estrategias con las que acepta con facilidad aquello que no puede cambiar. Consiguiente, logra renunciar a sus estrategias inadecuadas y al deseo de ser amado por todo el mundo, y encuentra sentido de vida en el cambio que está percibiendo. Disfruta las cosas y se permite experimentar ocasionalmente el aburrimiento, la soledad y la tristeza. Tiene la sensación de coherencia interna entre lo que hay afuera y lo que hay adentro. Se conoce y se acepta. Se hace auténtico. Una vez despliega su espiritualidad, se abre al mundo de los demás y logra reconocerlos como legítimos otros, converger con ellos, crear vínculos y tejidos de soporte social. Llega al punto de donarse a una misión por hacer, a una tarea por cumplir y a una vida por realizar. Para entenderlo mejor, veamos el testimonio de Carolina de 30 años. Me fue difícil cambiar. Me fue difícil cambiar. Pero ahora estoy feliz. Ahora estoy feliz. Lo más duro fue darme cuenta de lo que les hacía a otros, de mi forma de relacionarme y de mi manera de actuar en ciertas situaciones. Me gustaba llamar la atención porque me duele que no me vean. Así que usaba y manipulaba a los demás. Pues mirar dentro de mí era muy doloroso. Por eso exageraba las emociones, me victimizaba y realizaba todo tipo de show. Ahora puedo anticiparme a mi teatro y logro pararlo. Incluso me río de mí misma. Antes solo pensaba en el momento. Hoy estoy llena de proyectos para mi futuro. Quiero a mi novio y le soy fiel y me comporto adecuadamente. No he dejado de ser alegre y espontánea, pero lo hago porque me fluye y no por necesidad. Puedo decir quién soy y estoy construyendo una vida propia con las cosas que realmente amo y sin depender de nadie para hacerlas.
Carolina, de 30 años. Mientras sigues pensando en Carolina, permíteme su testimonio, permíteme un poco de líquido. Normalmente las personas con este modo de ser asisten a terapia por la presencia de alguno de los síntomas descritos en las conferencias anteriores. Y no es una de sus actividades favoritas, porque requiere que se miren y se confronten. Y antes de iniciar, lo primero es que tengas claro el alcance de la terapia, para que sepas qué esperar y cómo se realizará el proceso. ¿De acuerdo? Pero además, que vas a trabajar, recuerda, con otro ser humano y no con un objeto de quien puedas beneficiarte. El único interés del terapeuta es ayudarte a que seas libre de aquello que te restringe. Por tanto, su objetivo es facilitar que te veas, te conozcas y te aceptes a ti mismo, para que así te proyectes de una manera distinta en un futuro. Estarás en un ambiente sincero, tranquilo, cálido y amoroso, donde nadie te va a juzgar por lo que piensas, por lo que sientes. Así que no temas compartir con tu terapeuta lo que experimentes a lo largo del camino. También es importante que seas paciente y confíes en el manejo que tu terapeuta le da a cada sesión, así como a su velocidad y su intensidad. Y lo más probable es que al principio los encuentros se realicen de manera ágil, veloz e incluso con cierto toque de humor. Sin embargo, el resto del proceso se conducirá lentamente para lograr consolidar una buena relación entre las dos partes, en las que no prime tu necesidad de aprobación, admiración y adulación, pues eso no favorecerá el cambio. Ten en cuenta que te hará muchas preguntas al inicio del tratamiento. Primero necesitas saber qué terreno pisa. Y sería irrespetuoso con apenas unas pocas citas exigir algo más complejo. Y estos cuestionamientos permitirán que te reconozcas y te comprendas, lo que de entrada no te quedará nada fácil. Es común que al comienzo el terapeuta experimente cierta sensación de extravío y de no comprensión de tu problema o tu motivo de consulta. Pero existe una manera de ir más rápido. Habla en primera persona. No generalices ni dramatices tus historias, ni tus problemas, ni tus emociones, y recuérdate la razón por la que quieres cambiar. En algún punto es factible que empieces a aburrirte, a percibir tensión emocional antes de cada reunión. En especial porque con ese otro vas a notar el riesgo de ser visto en la nada de tu interior. Es decir, podrás ver y sentir tu vacío. No temas contarle esto a quien dirige tu terapia. Es previsible advertir que algunas veces te puedes sentir despreciado o ignorado. Otras, adulado y querido. Y algunas, desubicado y aplastado. Es imprescindible que expreses lo que sientes, pues en caso de no hacerlo, lo más seguro es que se presente una baja adherencia a la terapia y llegues a querer abandonarla
o al iniciar juegos de poder y manipulación que no suelen acabar bien. Una vez consigas entablar una relación sana con tu terapeuta, debes permanecer alerta a los momentos en que sus intervenciones te generen estrategias de primer y segundo nivel, así como ciertas emociones. Cuéntaselo en medio de la sesión, ya que esto te ayudará a darle forma a tu metamorfosis. Prepárate para ser enfrentado cuando creas que estás utilizando alguna de tus estrategias y a seguir unas reglas de juego, como cumplir horarios de inicio y culminación de la terapia, pagar honorarios, asistir al sitio indicado y responsabilizarte de tus tareas. Eventualmente ocurre que algunos consultantes presentan un fuerte temor al cambio, porque consideran que si bajan la cabeza o se abren a la exploración interna, van a ser lastimados por otros, o sencillamente no soportan verse diferentes. Si algo similar te pasa, díselo a tu terapeuta, pues el autodescubrimiento ocasiona cierto malestar. Y en ocasiones hace que pienses por momentos que no es una buena idea seguir en terapia. Y entonces, ¿qué debes trabajar? ¿Qué debes trabajar? Permíteme, mientras piensas. Para el modo de ser histriónico o actoral, un cambio profundo implica, primero, conocerse. Segundo, defender lo propio de lo ajeno. Tercero, adueñarse de sí y construir una sana identidad. Cuarto, transformar las estrategias de primer y segundo nivel por unas más útiles. Otra, trabajar el vacío existencial y la intimidad. Otra, regular la autoestima en términos propios y no volcada hacia el otro. Asumir la responsabilidad en la vida, en las relaciones interpersonales y en su forma de desarrollar un proyecto vital. Reconciliarse con la emocionalidad que se posee. Trabajar la asertividad y la efectividad en los vínculos con otros. Ocuparse en profundidad de aquello que se dificulta cambiar. Alcanzar la humildad y el lugar que le corresponde en el mundo. En las primeras semanas del proceso, recuérdalo, el objetivo principal será configurar un mapa que te permita conocer cómo funcionas en el mundo, mientras la terapeuta encuentra una manera de solucionar la crisis por la que acudes a terapia. En la siguiente etapa, deberás trabajar la forma como te relacionas con los demás, y especialmente contigo mismo. También céntrate en hacerlo dueño de tu mundo, ese mundo emocional, y en cambiar la imagen que tienes de ti para finalmente desplegar la espiritualidad, los valores, el sentido de la vida y fundamentalmente la humildad. Y ten en cuenta, durante tu proceso de cambio, lo siguiente: haz lo posible por reducir tus síntomas.
Si tienes problemas para dormir, solúcionalos siguiendo las instrucciones que te den. Y si sientes ansiedad o depresión, pídele ayuda a tu terapeuta. Esto te permitirá estar más tranquilo para que puedas desarrollar la fase profunda de la terapia. Construye de la mano con tu terapeuta un mapa que te ayude a conocerte y a llevar registros que te faciliten monitorearte y darte cuenta de cómo se activan tus reacciones en respuesta a ciertas situaciones. Observa tus emociones y trabaja tu discernimiento para distinguir cuáles, cómo y cuándo las vives. Aprende a enfrentar de una manera adecuada y no exagerada tus sentimientos de dolor, de vergüenza y de vacío. Céntrate en tu mundo emocional durante las sesiones y mantén una atención flotante en lo cotidiano, para que puedas detenerte cuando estés utilizando alguna de tus estrategias de primero o segundo nivel. Exponte a la confrontación y pase lo que pase. No te defiendas. Tolera el malestar que este enfrentamiento trae consigo. Crea un emocionómetro. ¿Ya? Crea un emocionómetro que te deje ver el degradé emocional en las situaciones que experimentas. Recuerda que vives en extremos de alegría, de tristeza y de rabia. ¿Y qué pasas o simulas pasar de 0, entre comillas, a 100, entre comillas, en circunstancias que ameritan un 30? ¿Ves la diferencia? Trabaja el aumento de tu tolerancia al malestar. Realiza renuncias para superar tu egocentrismo. Entrega las armas que sueles utilizar y afronta y oponte a la tentación de manipular con tus tácticas. Sé paciente. Acepta que el tiempo tiene su propio ritmo y desarrolla estrategias de mindfulness, meditación o yoga para aumentar la conciencia de ti mismo. Y estas te darán pues herramientas para que puedas verte, pensarte y sentirte. Utiliza estrategias que fomenten la posibilidad de leer las emociones del otro. Juega a adivinarlas. Observa a las personas y trata de descubrir lo que sienten, sobre todo cuando se relacionan contigo. Intenta averiguar las emociones que despiertan en otros. ¿Qué emociones tú despiertas en otros? Y trata de entender la razón por la cual las generas. Focalízate en aspectos personales y no en generalidades. Es decir, no hables en tercera persona, ni expongas historias, cuentos o actuaciones exageradas para justificar tu manera de ser. Conversa sobre cómo te sientes y de tu vida personal. No acredites tus emociones con argumentos que no puedes sustentar, como: cuando llueve, me pongo de mal genio. En lugar de decir: me da rabia no poder hacer lo que quiero y lo que tengo programado. Suelta un cumplido sin doble intención. Haz favores sin que las personas beneficiadas se percaten de ello y sin esperar nada a cambio. Es decir, sin manipular
para obtener algo. Aprende a dar y a recibir, a escuchar sin emitir juicios, a ser amable y reconocer los logros y las habilidades de los demás. Cultiva tu autoestima. Revisa tu concepción de éxito y de fracaso. Investiga en detalle cómo hay reveses de los que aprendes y creces, lo que es un verdadero logro existencial, y victorias socialmente diseñadas que no tienen mucho sentido. Desarrolla un proyecto de vida que te haga experimentar plenitud con ayuda de tu terapeuta. Aumenta tu percepción de sentido de vida. No cambies solo. Deja de acompañar por alguien. Busca apoyo. Es muy importante. Y para terminar, la conferencia del día de hoy, te voy a hacer algunas preguntas de autorreflexión y te voy a dejar con esas preguntas. Y esta conferencia, este trabajo pretende ser una herramienta en tu proceso de cambio, no lo olvides, y no un instrumento teórico. Por eso te invito a responder a las siguientes preguntas de una manera consciente, honesta y seria. Primero, ¿te han contado algo de tu niñez que puedas relacionar con el origen del modo de ser histriónico? ¿Logras identificar en ti algo del componente familiar o de algunas experiencias que creas que haya contribuido al desarrollo de tus rasgos histriónicos? ¿Qué elementos reconoces de la vivencia del histriónico en ti? ¿Qué elementos reconoces en la manera de pensar? ¿Qué elementos reconoces en la manera de sentir? Puedes ver reflejados rasgos de cómo se ve el histriónico en la manera como te ves a ti mismo. ¿Notas similitudes en cómo se relaciona el modo de ser histriónico y la forma como te relacionas tú con los demás? ¿Qué estrategias de primer nivel has usado y para qué? ¿Qué estrategias de segundo nivel has usado? ¿Cómo las utilizas tú particularmente? Aunque no te identifiques con algunas cosas del modo de ser histriónico, ¿cuáles de ellas te han sido dichas o criticadas por otras personas? ¿Te ha ocurrido algo parecido a lo que sucede cuando este modo de ser te pasa la cuenta de cobro? ¿Qué es para ti lo más difícil de cambiar? ¿Qué ha sido lo más duro de aceptar de esta conferencia? ¿Qué has perdido por mantener este estilo personal? ¿Qué será lo próximo que perderás si sigues así? ¿Qué te motiva a cambiar? ¿Cuál es el precio que debes pagar por enfrentar tus miedos? ¿Cuál es el precio de quitarle la máscara que te has construido? ¿Qué estás dispuesto a hacer?
Te dejo reflexionando. Hasta mañana, Dios mediante. Gracias por la paciencia y la voluntad de querer seguir mejorando para cambiar. Y Dios mediante, esperemos seguir aprendiendo juntos. Hasta mañana.